Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de YouTube, a través de nuestra cuenta oficial del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, y si este mensaje bendice sus vidas, les invitamos a que puedan compartirlo con los demás. ¿Cuántos en este lugar hemos tenido contacto con la producción, con la huerta en algún momento? Varias manos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido contacto con esto de podar árboles frutales para que den más fruta? ¿Alguno? Bueno, ahí yo ya no, porque mi espacio físico de patio no da para tanto. Pero algo que el Señor ministra a nuestras vidas en estos días atrás, y que de alguna manera tiene que ver con lo que venimos compartiendo estos últimos domingos y estamos en este tiempo charlando y compartiendo como iglesia, es que para poder producir es necesario podar, ¿sí? Para dar un buen fruto es necesario la poda, ¿sí? Un árbol podado se transforma en una fuente de buenos frutos, ¿sí? Podría crecer y podría dar fruto tranquilamente, pero los expertos hablan de que el podado potencia el fruto. Y empecé a investigar porque yo obviamente soy bastante ignorante en estas cuestiones. Yo lo estoy compartiendo desde lo que fui investigando, ¿no? Y viendo varias páginas que explicaban la importancia de una buena poda en los árboles frutales, daban varias razones por qué podar un árbol, ¿sí? O cuáles son las consecuencias positivas de podar un árbol. Por ejemplo, podar el árbol mantiene una estructura determinada que permite guiar el crecimiento de los árboles. Es decir, yo podo y puedo guiar hacia donde yo quiero al árbol en su crecimiento. Otra de las razones es que aumenta la entrada de luz dentro de la copa de los árboles, lo que contribuye a que el aumento de la producción de frutos se incremente, ¿sí? Vaya en aumento porque entra mejor luz dentro de la copa de los árboles. Habla de que mejora la salud del árbol, hace más efectivo el control de enfermedades y plagas, mantiene la calidad del follaje, flores y frutos, regula la cantidad y calidad de los frutos cada año. Y hay muchísimas razones más, pero me llamaba mucho la atención porque si se trata de podar árboles, somos expertos. Ahora, ¿qué pasa cuando en nuestra vida se empiezan a podar cosas? Cuando nuestra vida empieza a ser zarandeada, golpeada, o cuando yo me sumerjo en procesos, ¿sí? Ahí ya cambia la historia, ahí ya no nos gusta tanto. Ahora hay diferentes tipos de poda, estuve averiguando eso también. Está la poda de formación, ¿sí? La que permite formar la estructura del árbol. La poda de mantenimiento, ¿sí? La poda de producción y fructificación, una poda específica en momentos específicos para que pueda dar fruto. O una poda de rehabilitación o rejuvenecimiento. ¿Cuánto quisiéramos esa poda? Ay, recuperar unos 5 añitos, 10 añitos. Poda de rejuvenecimiento o rehabilitación. Y cuando yo empiezo a ver todas estas características en el área natural, veo que esto también se establece en el área espiritual. Y si me querés acompañar a Juan capítulo 15, versículo del 2 al 4. Juan 15 del 2 al 4. En esta parte Jesús está hablando que Él es la vid, ¿sí? La vid verdadera, es decir, hablando mal y pronto, un árbol que da uvas, ¿sí? Eso es una vid. Juan 15 del 2 al 4. Vamos a ver lo que dice en esta parte y es tremendo lo que Jesús está expresando y transmitiendo en esta parte. Juan 15 del 2 al 4. Dice lo siguiente, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: Él corta, ahí Jesús se refiere al Padre, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Fíjense en el versículo 2 lo que dice. Hay dos expresiones. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto.
Hay dos expresiones. La primera, rama que no da fruto, ¡tum!, cortada. Cortada sin prever que quede una partecita, alguna hoja, es aniquilada, eliminada. Pero inmediatamente dice, pero Él poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Quiénes son esas ramas? Nosotros. Porque Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas. Es decir, ¿quiénes son podados? Nosotros. ¿O quiénes pueden ser cortados? Nosotros. Ahora, la poda es necesaria para cualquier tipo de árbol. Y la poda es necesaria para nuestras vidas también. Y nosotros estamos avanzando en una temporada cronológica de aceleramiento de muchas cosas. Se están acelerando cosas, ¿sí? Se están acelerando tiempos, procesos en Dios. Y lo estamos estudiando tanto durante la semana como ya hace varios domingos. Estamos en los últimos tiempos. Hay dos caminos necesarios para ser podados. Dos caminos necesarios. Todos los que queremos dar frutos necesitamos ser podados. ¿Cuál es el reflejo de un verdadero hijo de Dios? Que da fruto. ¿Cuál es el reflejo que una rama está conectada a Jesús? Que una vida está conectada a Jesús, que da frutos. Pero vemos en la palabra que el Señor no se conforma con dar algunas frutitas, algunas nomás, cada tanto. El Señor quiere que en nosotros se produzca mayor cantidad de fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Toda esa lista que ya conocemos. Es decir, Dios lo que quiere es que en nosotros se produzca más paz, en nosotros se produzca más amor, más dominio propio, más bondad y más de cada uno de esos elementos, de ese fruto que es el Espíritu. La pregunta es, ¿nuestra vida está produciendo mucho fruto, poco fruto o no está produciendo fruto? Porque Jesús es muy claro cuando nos está diciendo, pueden pasar dos cosas con las ramas, con nosotros. Una, que sea cortada porque no da fruto. Y un árbol que fue plantado y soñado para que dé fruto y que al final no da fruto, tiene que ser aniquilado. Yo varias veces conté, mi papá le ordenó a la planta de limón que dé fruto, porque si no lo iba a cortar el año siguiente. Ah, bueno, son varios, ¿eh? Mi papá le dijo, si vos para el año que viene no das fruta, yo te corto. Aparentemente funcionó porque la tipa el año siguiente empezó a dar limones hermosos. No sé si eso tiene que ver con una cuestión espiritual o no, pero pasó. Ahora, ¿qué pasa si tenés un árbol que la única función es dar frutos y no lo da? Ocupa espacio. O espacio que uno podría plantar otro árbol que podría dar mucho más fruto. Entonces es cortado. Y de alguna manera Dios está diciendo, aquellas ramas que no dan fruto, tarde o temprano tienen que ser cortadas. Pero aquellos que dan fruto o desean dar fruto van a empezar a ser podados. Y acá donde entramos nosotros como protagonistas. Y hay dos caminos necesarios para que podamos ser podados. El primero es decisión y el segundo es proceso. Repetid conmigo, decisión y proceso. La poda de la decisión tiene que ver con nosotros y la poda del proceso tiene que ver con Dios. Y ya te voy a explicar por qué. De alguna manera u otra debemos ser podados. Y estos dos elementos, estos dos caminos, no son caminos separados, son caminos que van juntos, son paralelos. El de la decisión y el del proceso. Vamos con el primero, decisión para nuestra poda. Dios nos regaló la posibilidad a nosotros de poder elegir, de decidir. Eso se llama libre albedrío, ¿sí? Es la libertad de decir, yo quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, quiero tener relación con Dios, no quiero tener relación con Dios, e incluso quiero dar fruto, no quiero dar fruto. Dios nos dio la capacidad de elegir a todos nosotros. Por eso es que no debemos angustiarnos si las demás personas no viven la vida espiritual como la vivimos nosotros, porque es una decisión personal. Yo no puedo obligar a nadie a que se acerque a Cristo. Puedo brindar herramientas, generar espacios, pero cada uno toma una decisión. Y si queremos dar fruto, necesitamos podar aquello que hace mal o está de más en nuestras vidas. Y ahí es la decisión. Todos nosotros, si queremos dar fruto, necesitamos podar cosas en nuestras vidas.
Y en primer lugar podríamos decir cosas malas, por supuesto, hábitos, pecados, cosas, ¿sí? Yo muchas veces he contado mi testimonio de mi lucha con el tema de la pornografía durante toda mi adolescencia, la adicción que tenía a esto. Y hoy en día hay secuelas de todo este proceso que yo viví fuera de Dios y después con Dios. Hoy en día sigo peleando con ciertos pensamientos. Y yo me di cuenta de algo en estos días atrás, cuando yo escuchaba sobre la poda, y donde la persona que compartía, el pastor que compartía, decía: es necesario que empieces a cortar cosas en tu vida que te hacen mal. Y tomé la decisión de ya no usar el celular durante todo el día. Uso solamente WhatsApp desde la computadora. ¿Me dolió? Claro que sí. Tuve que tomar una decisión porque me di cuenta que las redes sociales potenciaban pensamientos. Yo no veía nada malo, pero habían pequeñas cositas que en mí despertaban frutos malos. Entonces dije, tengo que tomar decisiones. Podar. Y me di cuenta que al final de estos días en donde yo podaba, literalmente en todo el día no había tenido problemas con esto. ¿Ahora estaba mal usar el celular? No. Pero a veces necesitamos podar cosas que son buenas para recibir lo que es mejor. Quiero que te grabes esto. A veces hay que podar cosas que son aparentemente buenas para poder recibir lo que es mejor. A veces hay que podar amistades que parecen ser buenas a simple vista para poder sumergirnos en amistades que son aún mucho mejor. A veces tenemos que tomar decisiones que son trascendentales en nuestra vida para cortar cosas y de esta manera poder vivir esa plenitud que el Señor quiere llevarnos. Por eso es que si queremos dar fruto, necesitamos podar aquello que hace mal o que está de más. Si uno ve un arbusto, una planta, podríamos decir una planta de hierba, ¿no? De hierba. Si la planta empieza a alargar muchos gajos, no está mal. Es un árbol, es su crecimiento. Pero ahora si queremos que la producción sea aún mucho mayor, es necesario podarlo. ¿Sí o no? Ustedes me corrigen, los que estén metidos en el asunto. Es necesario. Y hay cosas que no están mal, pero podarlas nos lleva a algo mejor. Y en estos tiempos que se están acelerando, es importante que empecemos a discernir cuáles son aquellas cosas que necesitamos empezar a cortar, a podar. Eso tiene que ver con nuestra decisión. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Y acá va a aparecer una palabra que compartimos domingos atrás y queremos seguir en la misma conversación, porque tiene que ver con la poda. Filipenses 2, del 14 al 16. Filipenses capítulo 2, versículo del 14 al 16. Acá el apóstol le está diciendo a los filipenses lo siguiente: háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles. ¿Se acuerdan de esa palabra? Irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, en los últimos tiempos, yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. El apóstol está diciendo al principio: háganlo todo, háganlo. No le estaba diciendo Dios va a hacer que no tengan más murmuraciones y peleas. Dios está diciendo ustedes tienen que hacerlo. Ustedes tienen que podar conversaciones que no les ayudan, que no los edifican. Ustedes tienen que cortar pensamientos que les afectan, que les lastiman. Ustedes tienen que cortar con las cargas del pasado, quitarse las mochilas. Ustedes háganlo, dice, para que sean irreprensibles. Y a mí me encanta porque dice: sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Mis hermanos, estamos sumergiéndonos cada vez más en una generación maligna y perversa. Estos días atrás está
dando en los cines una película que se llama Sonido de Libertad, que es una película que habla sobre el tráfico de personas, la trata de personas, y como una historia real de cómo rescataron a niños del tráfico de personas. Resulta que esta película, la cual es muy buena, tiene un mensaje muy fuerte, una película muy fuerte, que salió una frase que se hizo viral ahora de esa película que dice: los niños de Dios no están a la venta. Tremenda esa película. Ahora, ¿qué pasa? La quisieron silenciar, los medios no la están mostrando. De hecho, una de las críticas más grandes que se le hizo a esa película en un diario muy importante de Estados Unidos fue escrita por una persona que apoya la pedofilia como un estilo de vida sexual. En otras palabras, la persona que salió en contra de esa película es una persona que está predicando, que está hablando sobre que tener relaciones con niños está bien porque es una elección sexual. Y perdónenme que sea tan explícito en lo que les estoy compartiendo, pero díganme si no es una generación maligna y perversa, a tal punto que quisieron mutilar esa película, y gracias a Dios hay una empresa que sacó también una serie que se llama The Chosen, una serie sobre la vida de Jesús, muy buena, que compró los derechos de esa película para poder exponerla, porque la estaban encajonando. Tanto Disney como HBO y una cantidad de plataformas mundiales no la querían mostrar. Ahora cada vez esto va a ir en aumento. Que gane Milei, Patricia Bullrich o la madre en coche no va a cambiar la perversidad que va a ir en aumento. Estamos en medio de una generación. Ahora, cuando vos y yo decidimos podar aquello que nos aleja de Cristo y de la posibilidad de que Cristo se exprese a través de nosotros, nos volvemos, como dice acá, ustedes van a resplandecer como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, Pablo lo estaba diciendo, para que cuando Cristo venga, yo pueda decir: valió la pena todo lo que invertí, no perdí el tiempo. En otras palabras dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. El apóstol decía: muchachos, poden sus vidas para que cuando venga Cristo yo pueda tener la tranquilidad que lo que yo prediqué e hice no fue en vano. Y yo quiero compartirte esto también a vos, que mi deseo es que cuando Cristo venga no haya sido en vano todo lo que hicimos en este lugar. ¿Por qué? Porque tomaste la decisión de ser irreprensible. Yo contaba el ejemplo de que estos jueves atrás o domingos atrás, de que cuando hay perros que se utilizan para pelea, como los pitbull o perros de fuerza, una de las cosas que hacen es cortarle la cola y las orejas para que su oponente no tenga de dónde agarrarlo, porque la palabra irreprensible justamente significa eso. La palabra irreprensible viene del verbo latino prendere, que significa agarrar, capturar. En otras palabras, cuando el apóstol estaba hablándole a los filipenses respecto a ser irreprensible, estaba diciendo: muchachos, es necesario que el enemigo no tenga de dónde agarrarlos a ustedes en el día del Señor. Que su vida esté tan podada que Satanás no tenga de dónde agarrarlos, que no tenga de dónde agarrar su familia, su matrimonio, sus generaciones, lo que ustedes han traído hasta acá, construido hasta acá. Eso es una vida irreprensible. Por eso es que uno de los caminos de la poda es una decisión personal. Satanás me hizo caer, Satanás me hizo tropezar. No, nosotros nos metimos en la pata de Satanás. Satanás nos presenta todo. Dice: muchachos, acá está el banquete. Lo que no nos damos cuenta es que tiene veneno. Parece atractivo, pero después tenemos las consecuencias. Así que si queremos ser la generación de los últimos tiempos, la generación que Cristo quiere buscar y quiere utilizar y usarnos como protagonistas para su trabajo y para su proyecto, es necesario que nos encuentre irreprensible. Es decir, que el enemigo no tenga de dónde agarrarnos a nosotros, preparados para la batalla. Así que tiene que haber decisión en nuestra vida. Y este ya no es un tiempo para mensajes motivacionales, mensajes que nos animen, lo cual están bien, pero hasta en eso hay que podar también. Los mensajes motivacionales no está mal, pero el Señor nos está hablando diciendo: es tiempo de empezar a podar eso también. ¿Qué es lo que tenemos que hablar en esta generación y para esta generación? Pero hay un segundo camino que tiene que ver con el proceso. ¿El primero cuál era?
decisión. El segundo tiene que ver con el proceso. Y es acá en donde nosotros ya no tenemos el control, es donde Dios tiene el control. Los procesos son podas programadas por Dios. Los procesos son podas que Dios programó. Dijo a Matías, para podarlo, necesito meterlo en un proceso de este año a este año, de esta fecha a esta fecha, con esta situación, con este escenario. Lo veo de esta manera, como podas programadas que están en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el producto de ese proceso es un hijo conforme a su corazón, una hija conforme a su corazón. Por eso son necesarios. Podemos llamarlo desierto, tormenta, aflicciones, ponle el nombre que quieras, pero son escenarios que aparentan ser desoladores, pero purifican nuestra vida y transforman nuestro carácter. Y es acá donde viene la mano de Dios. Lo anterior es decisión nuestra. ¿Qué cosas en nuestra vida nosotros sí podemos podar? Pero nosotros no podemos podar procesos. Nosotros no podemos detener circunstancias. Hay situaciones que nos sobrepasan. Y quiero que vayamos juntos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Es poderoso lo que dice este versículo. No es muy alentador, a decir verdad, pero es palabra de Dios. Y su palabra y sus promesas son sí y amén. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 6 de 1 de Pedro capítulo 1. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es tremendo. Dice, alégrense por las pruebas, por los procesos, por las tormentas, porque esas pruebas, esos procesos van a exponer su fe. Y si permanecen firmes hasta el final, van a tener mucha alegría y gozo. Hay promesas de Dios enormes. Estamos leyendo, estudiando Apocalipsis y los libros proféticos y los 150 capítulos de la Biblia que hablan sobre los últimos tiempos, en donde hay promesa de coronas para los que permanezcan firmes hasta el final, no para los que más predicaron, no para los que más pusieron en práctica sus capacidades y dones, sino quienes permanecieron hasta el final, porque la corona no la recibe gente capaz, la recibe gente perseverante, que se mantiene firme en los procesos. Por eso es que son escenarios que aparentan ser desoladores, pero purifican nuestra vida, podan nuestra vida, transforman nuestro carácter. Y quiero decirte esto, que los procesos son un lugar de revelación. Miren, nosotros hemos enfrentado con Ailén ya desde hace 2 años un proceso de poda, donde sentíamos estar en una situación desoladora, en un desierto. Quizás uno está rodeado de gente, pero uno se siente angustiado. Uno no ve un norte, uno no ve hacia dónde ir, uno no encuentra esperanza en medio de la circunstancia. Sin embargo, en este proceso del que creo estamos empezando a salir, fue el tiempo en el que Dios más nos habló y nos reveló de su persona, como nunca antes en nuestras vidas. El entendimiento que tenemos de Cristo nunca hubiera sido posible sin ese proceso, porque los procesos son un lugar de revelación. Es un lugar donde el Señor te lleva al desierto, donde no hay nada, solamente Él. Y aquellos que perseveran,
Aquellos que dicen, yo entiendo que hay una alegría para aquellos que se mantienen firmes hasta el final. Como dice este pasaje. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Para aquellos que en medio del proceso dicen, a mí me espera una alegría inmensa. Ahora estoy llorando, ahora estoy con dolor, con angustia, pero hay una alegría inmensa si me mantengo firme. Esa perseverancia de firmeza en medio del desierto te da una revelación de Cristo que nunca antes tenías. ¿Por qué? Porque no te queda otra más que buscarlo a Él. Cuando estamos en el desierto, no nos queda otra. Ahora, hay dos tipos de personas. Un tipo de personas, o el primer grupo de personas, frente al desierto, escapa. Dice, Dios, ¿sabes qué? Yo no entiendo nada, ¿por qué permitís que viva esto? ¿Sabes qué? Me voy, listo. Encajono todo lo que yo entendí y conocí a Dios. Automáticamente ahí todo lo que Dios estaba haciendo es cortado, por decisión mía. Ahora, está el otro grupo de personas que dice, en vez de quejarme, lo busco a Él. En vez de angustiarme, lo busco a Él, porque si Él no es mi plenitud, en el momento de escasez, tampoco lo va a hacer en el momento de abundancia. Si Jesús no es los que llena mi vida cuando no tengo nada, mucho menos va a ser cuando lo tenga todo. Si mi corazón no está puesto en Cristo en medio del proceso, voy a tirar la toalla. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos llegará la mayor apostasía que nunca antes se vio. Que esa apostasía, en simples palabras, es negar la fe. Y ya está empezando a ocurrir. De que muchos están negando su fe. De muchas maneras, no quiere decir esto, decir estoy en contra de Dios, me hago ateo, agnóstico. No, gente que dice yo no entiendo esto, me hago a un lado. Ya está pasando en todo el mundo. Pero aquellos que permanecen firmes hasta el fin, irreprensibles, son aquellos que con alegría en el día del Señor van a decir, estoy con mi amado. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y va a ser ahí cuando se cumple la palabra que dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la gloria de tu Señor. Ese versículo no es para este tiempo. No es para que Dios me ponga en un pastorado más alto, me dé un ministerio más grande. No es para que tenga más ganancia en mi empresa o tenga un mejor laburo. Ponerme en lugares más altos no tiene que ver con lo de esta tierra en este tiempo. Tiene que ver con la tierra renovada, la tierra nueva en la que Cristo reinará sobre las naciones y nosotros seremos copartícipes de eso. Siempre y cuando nos mantengamos firmes hasta el final. Estar en el Espíritu en medio de los desiertos de la vida nos hace ver facetas de Jesús que son gloriosas y transformadoras. Los desiertos no son un lugar de muerte, sino un lugar de promoción. Quiero que te grabes esto. El proceso no es un lugar de muerte, no es tu punto final. Es un lugar de promoción. Es un proceso de Dios para transformar tu vida. Fíjate un poquito. Juan, Ezequiel, Daniel. Estas tres personas, por dar algunos ejemplos nomás, tuvieron visiones de Jesús glorificado estando exiliados o en cautiverio. Juan, el discípulo amado, por ejemplo, en la isla de Patmos, que vemos en Apocalipsis 1:9. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Lo mandaron allá para que se muera. Y en el proceso más duro de su vida tuvo la mayor revelación de Cristo como ningún otro ser humano tuvo. Y esa es la revelación que hoy nos da esperanza a nosotros, decir, Señor, yo sé que vos venís, decimos Maranata, gracias a que un hombre entendió que su proceso era un tiempo de poda, pero era un tiempo de revelación de Cristo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ezequiel estuvo cautivo cerca de Babilonia, junto al río Quebar, en Ezequiel 1:1, también tuvo revelación tremenda de la persona de Cristo. Daniel, estando cautivo también en Babilonia, podemos verlo en Daniel 7, del 1 al versículo 13. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, donde Daniel, aún en su cautiverio, aún en sus limitaciones, en su falta de libertad, entendió que ese era un proceso donde Dios iba a ser revelado. Las podas son primordiales, no son una opción. Ahora, ¿duelen? Claro que sí. ¿Cuántos sienten satisfacción cuando están en un proceso? Y no.
cuando está en una prueba, cuando las cosas no salen como uno espera, cuando recibimos golpes de este lado y de este otro lado y nos recuperamos de esto y viene lo otro y así vamos embestidos. No, nadie disfruta. Ahora, ¿no se disfruta eso? Cuando yo no tengo una mentalidad maranata, una mentalidad de los últimos tiempos, pero cuando yo entiendo que esta leve y momentánea tribulación producirá un mayor peso de gloria, como dice su palabra. Cuando yo tengo en el corazón el entendimiento de que el punto final no es mi proceso, sino que es un momento de poda donde Dios me está haciendo irreprensible para su día, entonces yo me paro de una manera diferente. Digo, Señor, yo no sé cuándo va a terminar esto, no sé cómo va a resultar esto, pero mi confianza está en que esto tiene un punto final en tu corazón y que esto va a purificar mi vida, va a transformar mi vida y me va a llevar a mí a ser un íntimo de Él. Por eso es que vidas irreprensibles dan frutos que agradan al Padre. Vidas podadas son vidas que dan mucho fruto. Y que cuanto más fruto damos, el Señor nos somete a más procesos todavía, pero va formando en nosotros corazones inquebrantables. La visión de la recompensa debilita el sufrimiento del proceso. Yo quiero que grabes esto en tu mente y lo repito de nuevo. La visión de la recompensa, es decir, ver la recompensa, debilita el sufrimiento del proceso. En otras palabras, estar viendo cuál es el punto final en Cristo, a mí me mantiene fuerte en medio del proceso. Porque yo digo, está doliendo, pero este dolor no se compara a la recompensa en Cristo Jesús y a lo que Dios va a terminar haciendo de esta vasija de barro totalmente imperfecta cuando empieza a pulir. Hay varios versículos que nos dan una imagen de cómo Dios nos presentará ese día delante de Cristo, dándonos el título de irreprensibles. Y quiero cerrar con este versículo, 1 Corintios 1, versículo 8. 1 Corintios 1, versículo 8. Dios quiere llevarnos a podas que dan fruto. No solo para este tiempo, sino para el tiempo venidero. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Padre quiere llevarnos a una poda para hacernos irreprensibles en su día. Miren, nada de lo que alcancemos o logremos en esta vida podrá darnos lugar con Cristo como una vida irreprensible. Y quiero que entiendas esto, las coronas, las recompensas, no tienen que ver con la salvación, porque la salvación es por gracia. Vos y yo no podemos hacer nada para que podamos recibir esa salvación. Esa salvación es por gracia, Cristo lo hizo en la cruz. Ahora, en el día del Señor, y cuando Cristo venga a gobernar sobre las naciones, en el milenio, van a haber algunos que van a ser salvos, pero van a haber rasguñado, aprobado rasguñando. Habrán recibido solamente la salvación, pero en su posibilidad de estar en posición con Cristo va a estar muy por debajo. Y esto está en la Biblia y lo vamos a ir profundizando estas próximas semanas, ¿sí? Por si vos decís, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Van a haber diversos lugares. Pero aquellos que se mantienen irreprensibles hasta el fin, y no importa nuestra edad, no importa nuestro conocimiento teológico, aquellos que se mantienen firmes en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en la familia, aquellos que no permiten que el enemigo pueda agarrarlo de cualquier parte porque ellos se mantienen podados, que toman decisiones pero también entienden que los procesos son parte de Dios, serán aquellos que disfrutarán junto a Cristo de gobernar sobre las naciones. Así que quiero compartirte esto y cerrar con esto y decirte,
de que vos y yo no estamos llamados simplemente a ser salvos. Eso es un regalo. Desde que recibimos la salvación, tenemos un trabajito, que es empezar a moldear nuestra vida. ¿Para qué? Para que, como leíamos, nuestras vidas sean luminares en medio de una generación perversa. Para que tus hijos sean luminares en medio de una generación perversa. Para que tus generaciones, para que tu entorno, por medio de tu vida, sean luminares en los últimos tiempos. Por eso, aquellos que nos están acompañando a través de YouTube, animarles a esto, a vidas que den fruto en Cristo. Pero para que haya fruto tiene que haber poda. La poda da mejor fruto. Y esta poda tiene que ver con decisiones que tenés que empezar a tomar, que sabés que tenés que tomar. Ya es tiempo ya no de estar viendo si siento o no siento tomar decisiones. Los sentimientos no nos llevan a ningún lado. Decisiones con convicción, sí. Y entender que los procesos en los que vos y yo estamos, encaminados en Cristo, son espacios de poda para que Cristo pueda expresarse y mostrarse a través de nosotros. Así que es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer el rostro de su Hijo sobre tu vida y ponga en tu vida paz.